Hola, este es el tercer video, la tercera lección del proyecto VirCode, un proyecto de enseñanza de las bases para el desarrollo de algoritmos utilizando el lenguaje Python, creando un juego sencillo de adivinanza de nombre de aves en inglés. En esta tercera lección vamos a tratar el tema de las listas en Python. En la pantalla vemos la especie de ave endémica de Colombia, Chlorocrisa nitidissima o Tángara multicolor, en inglés Multicolored Tanager. Es una especie endémica de Colombia que se distribuye o se localiza y ha sido registrada en departamentos como Antioquia, departamentos del eje cafetero, Valle del Cauca. Vamos a empezar entonces a tratar el tema de las listas en Python, que son un tipo de dato que admite Python y que permite guardar varios objetos en una sola variable, pero esta variable es especial, este tipo de dato especial se denomina listas. ¿Qué es una lista? Una lista es, como su nombre lo indica, un conjunto de objetos que se almacenan en la memoria de nuestro teléfono móvil o de nuestro ordenador y que almacenan o guardan varios objetos pertenecientes a una sola denominación dentro de la memoria del ordenador o del teléfono, a diferencia de las variables que solamente pueden contener un solo objeto, como habíamos tratado en la lección anterior. Las variables comunes de Python solamente contienen un solo objeto, o sea, el espacio en la memoria del teléfono asignado para una variable que declaremos solamente puede contener un único objeto. Las listas pueden contener una lista de varios objetos, ¿sí? Podemos pensar en una lista como un gabinete compuesto de varias gavetas o de varios cajones, donde cada cajón o cada gaveta almacena o guarda un objeto, y todos los cajones que pertenecen a ese gabinete hacen parte de una sola variable, un solo tipo de dato, que es una lista dentro de Python. Entonces, si pensamos en la lista, en el tipo de dato lista de Python como un gabinete, veremos entonces que una lista puede contener varios objetos y todos esos objetos están agrupados bajo una misma denominación dentro del mismo espacio entre la memoria para contener objetos que pertenezcan a un tipo o a una clase que estamos definiendo, y que, por ejemplo, para el caso de esta especie de ave, Chlorocrisa nitidissima, podría contener el nombre, una lista de objetos que hagan referencia a esta especie. Podría contener información de la especie. Cada objeto o cada elemento entre la lista, o cada gaveta o cada gabinete, o cada gaveta o cada cajón del gabinete contendrá un objeto. Por ejemplo, una gaveta o un espacio dentro de la lista, un elemento de la lista puede contener el nombre científico, otro elemento puede contener el nombre común en español, otro el nombre común en inglés, otro el tamaño del ave, otro el peso del ave, otro si el ave vuela o no, otro si el ave es migratoria o no. Y como vemos, pues la lista puede contener varios tipos de datos en cada cajón o en cada elemento de la lista. Por ejemplo, si en un elemento de la lista guardamos el nombre científico, entonces ese objeto será un texto. Si guardamos el tamaño del ave en centímetros, entonces ese tipo de dato de ese elemento dentro de la lista será un número, un valor numérico de tipo float o número decimal. Y si guardamos, por ejemplo, la información de si el ave vuela, tiene vuelo alto o no, entonces el tipo de dato será booleano, verdadero o falso, si vuela o no. Entonces vamos a empezar nuestra clase de introducción al tema de tipo de dato lista en Python. Entonces procedemos
abrir nuestra aplicación PyDroid 3. En los dos videos anteriores, en las dos primeras lecciones, habíamos visto pues cómo, en la primera hemos visto cómo crear comentarios, cómo habilitar al usuario para ingresar información con la función input, que es entrada de datos. Habíamos visto cómo declarar variables y asignarles un valor a cada variable que vamos declarando o creando. Habíamos visto también cómo hacer que Python imprima un mensaje de indicación al usuario de qué es lo que debe hacer. Por ejemplo, esta instrucción, esta segunda instrucción que vemos en la línea 3, username igual input enter your name, quiere decir que a la variable user con el nombre username le vamos a asignar lo que ingrese el usuario por pantalla, que en este caso sería el nombre. Enter your name sería la indicación que le daríamos al usuario para que realice una actividad. El usuario ingresa el nombre y luego cuando da enter, ese nombre, que es un objeto tipo texto, se guarda en la variable que hemos denominado username. Luego vimos también cómo imprimir un mensaje por pantalla que haga que Python salude al usuario por su nombre y luego le dé la bienvenida. Esta fue la primera lección de nuestro proyecto de VirCode. En la segunda lección hemos visto en más detalle cómo crear variables, cómo declarar variables, los tipos de variables que se admiten, las reglas que se deben seguir para declarar el nombre de una variable, para asignarle un nombre a una variable, y cómo la variable luego almacena un objeto que puede ser un tipo texto, como la variable name, que almacenó el texto o el objeto multicolor tanager, la variable nombre que le asignamos el objeto o el texto tangara multicolor, o sea, el nombre en español de la especie, la variable scientific name que guarda el objeto texto clorocrisa nitidísima, o sea, el nombre científico del ave, la variable weight que almacena el objeto de peso del ave, peso promedio del ave adulta, 8.5 gramos, y la variable wings que almacena un objeto tipo numérico de entero, número entero, igual a 2, y la variable migration que declaramos para que almacene un objeto tipo booleano, en este caso false, ¿sí? Que no es una ave migratoria, sino un ave residente en Colombia. Ahora, antes de empezar con el tema de las listas, vamos a agregar una notación más a este tema de las variables, y es que las variables en Python siguen un procedimiento para su denominación y para su clasificación. Python detecta de manera automática el tipo de dato que le estamos asignando a una variable. Es decir, cuando decimos name igual multicolor tanager, Python internamente está etiquetando o clasificando esta variable con el nombre name como una variable de tipo string, o sea, una variable de tipo texto, o sea, que contiene un objeto tipo texto. Entonces, Python detecta de manera automática e interna cuando nosotros asignamos un valor o un objeto a una variable. Python detecta de manera interna qué tipo de cosa estamos guardando, qué tipo de objeto estamos guardando. Si le decimos name igual multicolor tanager, Python detecta de manera automática, por el hecho de que ese objeto que estamos guardando esté encerrado entre comillas, detecta que el tipo de objeto que estamos guardando en esa variable name, que estamos almacenando en esa variable name, es un tipo de objeto string, o sea, un tipo de objeto texto, es un texto, ¿sí? Lo mismo pasa por ejemplo con la variable weight. Cuando le decimos weight igual 8.5, Python detecta de manera automática e interna que lo que estamos guardando en la variable weight es un número decimal, ¿sí? No necesitamos decirle, cuando decimos weight igual, no necesitamos decirle a Python de antemano que vamos a guardar un objeto de tipo numérico decimal, sino que Python de manera automática detecta cuando asignamos un valor a esa variable, detecta de manera automática qué tipo de objeto o qué tipo de cosa estamos guardando, si es un texto, si es un número o si es un valor booleano, ¿sí? Esto es una
ventaja y es de Python como lenguaje de programación, y en otros lenguajes de programación como Java o PHP o C++, esto no es así. Para otro tipo de lenguajes de programación, cuando declaramos una variable, necesitamos decirle de antemano en el programa, al intérprete o al compilador de esos otros lenguajes de programación, qué tipo de cosas estamos guardando. Entonces, si haríamos este mismo procedimiento en C++, tendríamos que decir, cuando declaramos la variable weight, qué tipo de variable es. Tenemos que decirle de antemano que vamos a guardar una variable tipo numérico decimal, ¿sí? En cambio, con Python no es así. Python detecta sin necesidad de que nosotros le digamos qué tipo de cosas estamos guardando. Cuando asignamos ese valor, Python detecta qué tipo de objeto, qué tipo de dato estamos guardando. Eso se le conoce como un lenguaje altamente tipado. Altamente tipado, ¿qué quiere decir? Que como le dice la palabra, tipado viene de tipo, que quiere decir que el lenguaje detecta de manera automática el tipo de datos que estamos almacenando en una variable al declararla, ¿sí? Eso es una ventaja, ya que facilita que podamos escribir en Python con mayor fluidez y con mayor facilidad, y no tengamos que seguir tantas reglas a la hora de escribir, sino que el hecho de que simplemente estemos dándole un nombre a una variable, asignándole un nombre, y con el operador igual, asignándole un valor, almacenando ese valor, Python detecta qué tipo de objeto. Esto facilita las cosas a la hora de escribir un programa en Python, y por eso Python es famoso en el mundo por ser un lenguaje de programación con una curva de aprendizaje, o digamos así, que es fácil de aprender, en la medida en que, si se sabe inglés, lo básico del inglés, o si se sabe inglés bien, cualquier persona puede leer este programa y entender más fácilmente lo que está haciendo el programa, lo que va a hacer el programa. Mientras que en otros lenguajes de programación son más engorrosos a la hora de escribir, a la hora de declarar variables, y por ello interpretar o leer el programa, las líneas, las instrucciones, cada instrucción del programa se hace más engorroso, más difícil de comprender qué es lo que se está pidiendo al lenguaje que haga la tarea que va a realizar el lenguaje. Con Python, por eso quien creó el lenguaje Python lo creó con esta facilidad, con estas ventajas para escribir de manera más fácil los programas, y que cualquier persona pueda leerlos y entender lo que el programa va a hacer de acuerdo pues a las instrucciones que se le dan. Python es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué quiere decir orientado a objetos? Que todas las variables, por ejemplo, en Python son consideradas cada una como un objeto. Por eso, la variable name, que guarda el valor, el texto multicolor Tanager, en este caso multicolor Tanager, se considera un objeto, ¿sí? Un objeto de tipo texto. Tangara multicolor, que está guardado en la variable nombre, también sería otro objeto. 8.5 gramos guardado en la variable weight o peso sería otro objeto, y así sucesivamente. Todo en Python son objetos. El tema de programación orientada a objetos es un tema importante para la programación, y es un tema que ahondaremos en este curso de Bytecode, curso introductorio al lenguaje Python, como también en un curso posterior ya enfocado en programación orientada a objetos, para crear objetos que guarden información sobre aves, especies de aves y especies de fauna en Colombia, por ejemplo. Entonces cada variable es un objeto, y por eso Python guarda cada variable como un objeto, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a hacer una tarea adicional aquí, y vamos a consultar el tipo de objeto que guarda la variable name, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decirle a Python que nos indique qué tipo de objeto está guardado en la variable name. Ya sabemos que es un texto, pero lo vamos a hacer para confirmar
cómo funciona Python en cuanto al tema de objetos y en cuanto al el tema de tipo de datos. Entonces, si le decimos print y le decimos la función type y entre comillas y entre paréntesis le damos el nombre de la variable, ¿sí? Cerramos los paréntesis y aquí vamos a imprimir un mensaje primero. Entonces le vamos a decir el tipo de type of the object. El tipo de objeto es, esto vamos a hacerlo para comprobar cómo Python opera con los objetos, ¿sí? Cómo Python utiliza y clasifica las variables y los contenidos de las variables de acuerdo al tipo de objeto que se esté guardando, y que el Python, como hemos mencionado, detecta de manera automática qué tipo de objeto estamos guardando en cada variable. Entonces, aquí colocamos coma, perdón, aquí colocamos primero, cerramos las comillas, colocamos coma y escribimos la función type y entre paréntesis el nombre de la variable a la que queremos consultar qué tipo de datos está guardado en esa variable name, ¿sí? Entonces type nos devuelve el tipo de objeto. Vamos a ver si esto funciona. Si no nos da un error, entonces aquí escribimos otro print en blanco para que nos deje un espacio y así lo colocamos para que el programa pueda imprimir de manera adecuada esta instrucción y pueda realizar la tarea. Vamos a ejecutar este código y el programa Python nos dice the type of the object is clase string. Class significa clase y una clase se refiere a los objetos que están guardados en las variables, ¿sí? El tema de las clases es un tema de programación orientada a objetos que se verá posteriormente, iremos viendo poco a poco. Y el valor str significa string, que quiere decir cadena de texto, o sea que el tipo de objeto guardado en esta variable name, ¿sí? Es un tipo de objeto string o un tipo de objeto cadena de caracteres o cadena de texto. Ya habíamos visto pues cómo funciona este segundo programa que hicimos y con esto aclaramos el tema pues de tanto de los tipos de objetos que puede contener Python. Ahora sí vamos a empezar el tema de las listas. Entonces vamos a crear un nuevo archivo y lo vamos a guardar como vamos a darle un nombre, bird-list. Los nombres de los archivos .py, o sea, los nombres de los archivos que vamos creando para Python, es recomendable también no dejar espacios en blanco, ¿sí? Esos nombres, al asignarle un nombre, es recomendable que el nombre no contenga espacios en blanco, sino que sea un nombre continuo. Todos los elementos del nombre de esa cadena de texto que va a componer el nombre del archivo deben ser caracteres diferentes a un espacio en blanco. Entonces le decimos save o guardar. Bueno, ahora sí, empecemos con el tema de las listas. Como hemos visto, una lista es un conjunto de objetos, ¿sí? Un conjunto de objetos, y la lista, podemos pensar en ella un ejemplo claro para entender qué es una lista. Es, por ejemplo, una lista puede ser un gabinete compuesto de varios cajones o de varias gavetas, donde cada gaveta contiene un objeto, contiene una cosa, ¿sí? Vamos a guardar una cosa en cada objeto, en cada gabinete, en cada gaveta o en cada cajón, ¿sí? Cada cajón del gabinete va a contener un objeto. A diferencia de las variables, que solamente sería como una sola gaveta donde se guarda un único objeto, en las listas se tiene un conjunto de elementos o un conjunto de
de cajones o de gavetas donde guardamos en cada cajón un objeto, ¿sí? Entonces ahora para declarar una lista, pues primero hay que darle un nombre. Entonces le vamos a dar un nombre a la lista. Vamos a darle el nombre birds, ¿sí? Birds. Y igual, este operador igual es el operador de asignación, un solo igual, ¿sí? Cuando escribimos dos signos de igual, estamos creando o estamos utilizando otro operador, que es el operador de comparación, que vamos a ver posteriormente, pero son dos cosas diferentes. Un solo igual es el operador de asignación, y dos iguales, cuando escribimos dos veces igual, estaríamos comparando dos variables, por ejemplo. Pero por ahora quedémonos con el operador de asignación, que sería birds igual. Y para crear entonces una lista, entonces la lista los elementos de la lista tienen que ir encerrados entre corchetes, ¿sí? Esa es la sintaxis. ¿Qué quiere decir sintaxis? Ya lo hemos explicado. Sintaxis quiere decir la forma de escribir que entiende Python, ¿sí? Eso ya viene predeterminado, el lenguaje ya viene con unas reglas mediante las cuales nosotros podemos declarar variables, como habíamos visto en videos anteriores, cómo declarar una variable, ¿sí? Hay unas reglas para asignarle un nombre a una variable, y para declarar una lista, entonces se escribe el nombre de la lista, que también sigue las mismas reglas para declarar el nombre de la lista, que cuando declaramos una variable no pueden haber espacios en blanco. El nombre de la lista no puede empezar por un número, tiene que empezar siempre por una letra, y otras reglas que habíamos dejado como tarea de investigar. Entonces birds igual entre corchetes, y aquí empezamos a escribir los elementos que va a contener la lista. Entonces, por ejemplo, pongamos, vamos a escribir nombres de aves, entonces, pero vamos a guardar en esta lista primero los datos del ave que habíamos visto en la imagen del inicio de este video. Entonces vamos a decir el nombre del ave en inglés. Como vamos a escribir, vamos a crear un objeto. Este primer elemento de la lista birds va a ser un objeto de tipo texto, debe estar encerrado entre comillas, ¿sí? Para que Python entienda que es un objeto tipo texto, ¿sí? Entonces aquí escribimos el tipo de ave, o sea, la familia del ave, el nombre de la familia del ave en inglés, tanagers. Vamos a borrar este corchete final hasta que terminemos de escribir la lista. Entonces, esta es la familia del ave en inglés, ¿sí? Tanagers. Ahora escribimos, por ejemplo, el nombre común en inglés del ave, que sería multicolor tanager, ¿sí? Este sería otro elemento de la lista, coma. Ahora vamos a escribir entonces el nombre en español del ave. Entonces, otra vez encerrado entre comillas. Ahora sí, tángara multicolor, es el nombre, que sería el nombre común en español de esta ave que vimos en la imagen. Ahora, coma, vamos a escribir otro elemento de la lista. Por ejemplo, el tamaño de esta ave. Aproximadamente una ave adulta mide 12 centímetros, ¿sí? Como es un tipo de dato, este tipo de datos sí sería un tipo de dato numérico entero, no va cerrado entre comillas, sino que va así solamente. Entonces, como podemos ver en una lista, podemos guardar varios tipos de datos. En el primer elemento de la lista tenemos el nombre de la familia del ave en inglés, tanagers, o sea, tángaras. En el segundo elemento tenemos el nombre en inglés, multicolor tanager. En el tercer elemento de la lista tenemos el nombre en español, tángara multicolor. Y en el cuarto elemento de la lista tenemos el tamaño del ave aproximado de una ave adulta de esta especie, 12 centímetros. Ahora vamos a colocar el peso del ave, 8.5 gramos, una ave adulta. Este sería otro tipo de dato numérico, pero esta vez decimal. Y ahora vamos a decir si es un ave que vuela
que tiene alto vuelo, ¿sí? O es un ave de vuelo corto. Las aves de vuelo corto pues son, por ejemplo, las gallinas o los patos que no tienen, digamos así, movilidad aérea de elevarse a altas distancias, sino que son de aves de vuelo corto, pero esta ave sí es un ave de vuelo alto. Entonces vamos a colocar el valor booleano verdadero, porque vamos a decir que en este sexto elemento de la lista vamos a guardar entonces el dato de si el ave tiene vuelo alto o no. Entonces escribimos true, que significa cierto, verdadero. Con esto vamos a terminar de crear la lista y terminamos la lista escribiendo el corchete de cierre. Ya hemos creado entonces nuestra lista, ¿sí? Esta primera lista que contiene los datos de esta primera ave que estamos viendo, multicolor tanager, ¿ok? Ahora vamos a guardar esto, save, ¿sí? Las listas, como vimos, contienen varios elementos, varios objetos, ¿sí? Como estamos viendo aquí lo que declaramos en la lista. Cada objeto dentro de la lista tiene un identificador, ¿sí? Un identificador es cómo la lista identifica cada objeto guardado en ella. ¿Y cómo lo identifica? Con un índice. ¿Qué es un índice? Un índice es una indicación de la posición del objeto dentro de la lista. Por ejemplo, el primer objeto, tanagers, es el primer objeto de la lista. Multicolor tanager es el segundo objeto de la lista. Tangara multicolor es el tercer objeto de la lista. 12 es el cuarto objeto de la lista. 8.5 es el quinto objeto de la lista. Y true es el sexto objeto de la lista. Pero ¿cómo hace Python para empezar a contar el orden de estos objetos, para asignar los índices a cada objeto dentro de la lista? Lo hace contando de menor a mayor. Hace un conteo digámoslo así, de menor a mayor de cada objeto, de cada elemento dentro de la lista. Donde tanagers sería el primer objeto, ¿sí? Pero el índice, Python para los índices de una lista siempre empieza a contar con el número 0. O sea que tanagers sería el elemento 0 de la lista, con el índice 0 de la lista. Multicolor tanager sería el objeto con índice 1. Tangara multicolor sería el objeto con índice 2. 12 sería el objeto con índice 3. 8.5 sería el objeto con índice 4 y true sería el objeto con índice 5, ¿sí? Tiene 6 objetos, pero los índices se asignan empezando a contar desde 0 y de menor a mayor. 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Ahora vamos a imprimir la lista. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces escribimos print entre paréntesis y escribimos el nombre de la lista, birds, ¿sí? Entonces vamos a escribir un mensaje anterior para indicar pues cómo vamos a hacer para que, digamos así, el resultado que obtengamos esté mejor organizado. Entonces escribimos otro print entre comillas y este mensaje viene encerrado entre comillas, ¿sí? Primero el paréntesis y luego las comillas. Entonces escribimos the elements of the birds list are. Los elementos de la lista birds, de la lista aves, son. Aquí el sistema me corrige y me lo traduce al español, pero es así: are, dos puntos, espacio, cerramos las comillas, es una sola, ok, y cerramos el paréntesis para que nos quede un espacio y el mensaje quede bien escrito. Escribimos otro print vacío para que nos deje una línea
de espacio. Y luego imprimimos la lista birds. Entonces vamos a ejecutar este código. Entonces dice, los elementos de la lista birds are, son, the elements of the birds list are, los elementos de la lista aves son. Luego escribe, luego imprime los elementos o los objetos que están almacenados en la lista birds, que serían tanagers, multicolor tanager, tangara multicolor, 12, 8.5 y true. ¿Okay? De esta manera imprimimos una lista. Ahora vamos a empezar a ver cómo indexar los objetos almacenados en una lista. ¿Qué quiere decir indexar? Quiere decir acceder a un elemento o a un objeto en específico dentro de la lista. Para nosotros acceder a un elemento dentro de la lista, tenemos que seguir una forma de escribir o una sintaxis y pedirle a Python que acceda a un objeto en específico dentro de la lista. Entonces vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir el mensaje the scientific name of this bird is, dos puntos, espacio, ¿ok? Cerramos los paréntesis. No, vamos a escribirlo a continuación. Entonces, coma. Y para acceder a un elemento de la lista, ¿cómo vamos a acceder al elemento del nombre científico? El nombre científico, no lo escribimos el nombre científico aquí, the English name, vamos a escribir el nombre en inglés, ¿sí? No el nombre científico, sino el nombre en inglés, porque no escribimos el nombre, no incluimos el nombre científico en la lista, ¿sí? Entonces, the English name of this bird is, y luego vamos a acceder al elemento de la lista birds que contiene el nombre en inglés del ave, ¿sí? ¿Cuál es el elemento de la lista que contiene el nombre en inglés del ave? Es el elemento con índice 1. Recordemos que empezamos a contar desde 0, entonces tanagers, el elemento tanager sería el elemento con índice 0 y multicolor tanager sería el elemento con índice 1. Entonces vamos a acceder al elemento con índice 1. Para hacer esto escribimos primero el nombre de la lista, birds, y luego entre corchetes vamos a escribir el índice del elemento al cual queremos acceder. Como el índice del elemento al cual queremos acceder es el índice 1, es el segundo elemento de la lista, 0, 1, escribimos birds, entre corchetes 1, ¿sí? Y cerramos los corchetes. Con esto hemos accedido, hemos indexado la lista para acceder a un elemento en específico dentro de la lista, ¿sí? Es como si vamos a acceder a una cosa que tenemos guardada en un gabinete, entonces abrimos el segundo cajón que tiene el número 1. El primer cajón tiene el número 0, el segundo cajón tiene el número 1, el tercer cajón tiene el número 2, el cuarto cajón tiene el número 3, etcétera, ¿sí? Entonces, así accedimos al elemento con índice 1, o sea, el segundo elemento almacenado en la lista birds, ¿sí? Vamos a cerrar ahora sí los paréntesis, ¿sí? Y vamos a guardar este código hasta aquí. Ahora entonces, para ejecutar, pues damos clic en el icono amarillo y ese es el resultado pues de la ejecución de este programa. The elements of the birds list are tanagers, multicolor tanager, tangara multicolor, 12, 8.5 y true. Esta sería la primera instrucción. Y la instrucción en la que indexamos el nombre en inglés sería the English name of this bird is multicolor tanager. Entonces, como vemos, Python indexó la lista y accedió al segundo elemento almacenado en ella, que es el elemento con índice 1. ¿Sí? De esa manera accedemos a un elemento dentro de la lista, ¿sí? Ahora vamos a hacer el procedimiento opuesto. Vamos a tratar de consultar con Python qué índice tiene el elemento multicolor tanager.
¿Qué índice le asignó Python a ese elemento multicolor Tanager almacenado en la lista birds? Entonces, para hacer eso, decimos print, imprimimos un mensaje, print, abrimos paréntesis, abrimos comillas y le escribimos el mensaje. The index of the second object of the list of the birds list is dos puntos espacio. Ok, ahora vamos a hacer entonces aquí el procedimiento opuesto al que hicimos anterior. Vamos a preguntarle a Python cuál es el índice del elemento multicolor Tanager almacenado en la lista birds, ¿sí? Entonces, para hacer eso cerramos las comillas aquí, escribimos coma, y para consultar cuál es el índice de un elemento dentro de una lista, escribimos el nombre de la lista, birds.index, ¿sí? Abrimos paréntesis y con esta función index que vamos a aplicársela a la lista birds, vamos a acceder al índice. Vamos a preguntarle a Python cuál es el índice de un elemento dentro de la lista. ¿Cuál es el elemento? Multicolor Tanager. Entonces escribimos entre comillas multicolor Tanager. Y de esta manera le vamos a preguntar a Python. Hay que escribir exactamente igual este nombre a como está escrito en la lista, porque si no nos va a dar un error. Multicolor Tanager, ¿sí? Al hacer esto, le estamos preguntando en este print, el mensaje que imprimimos por pantalla es the index of the second object of the birds list is. Luego la función index que se le aplicamos a la lista con el nombre birds, y le preguntamos que nos indique o que nos responda cuál es el índice correspondiente al elemento multicolor Tanager almacenado en esta lista birds. Cerramos los paréntesis, guardamos, vamos a ejecutar este código a ver si no nos da error. Entonces, nuevamente, the elements of the birds list are Tanagers, multicolor Tanager, Tangara multicolor 12, 8, 8.5, true. The English name of this bird is multicolored Tanager. Y esta última instrucción se ejecutó y nos dio la respuesta. The index of the second object of the birds list is 1. Ok, como podemos ver, multicolor Tanager tiene el índice 1, porque Tanagers, el primer elemento dentro de la lista, tiene el índice 0, ¿sí? Entonces, de esta manera indexamos y consultamos con Python que nos indique cuál es el índice de un elemento o de un objeto guardado en una lista, ¿sí? Esto es muy útil para luego acceder a un elemento de una lista y poder trabajar con la lista y hacer diferentes cosas con cada elemento que tenemos dentro de la lista, ¿sí? Con esto ya vimos lo más básico del tema de las listas. Ahora vamos a ver otro procedimiento, que es agregar un elemento adicional a la lista. ¿Cómo hacemos eso? Para agregar un elemento adicional a la lista, escribimos el nombre de la lista, .append, ¿sí? Append significa agregar, ¿sí? Adicionar. Entonces, birds.append entre paréntesis, y aquí escribimos el elemento adicional que vamos a agregar. Por ejemplo, ya tenemos aquí en esta lista el nombre de la familia en inglés, el nombre en inglés del ave, el nombre en español del ave, el tamaño, el peso, si es de alto vuelo, es una nave de alto vuelo o no. Y aquí vamos a agregar entonces lo que habíamos mencionado anteriormente, el nombre científico. Entonces vamos a agregar el nombre científico de esta ave. Entonces escribimos Chlorocrisa
nitidissima. Es el nombre científico de esta ave, de esta tángara multicolor, que es una ave endémica de Colombia. Entonces, para comprobar si Python nos agregó este nuevo elemento a la lista, vamos a volver a imprimir la lista. Entonces vamos a escribir primero un prim en blanco para que nos deje un espacio, y aquí vamos a decirle que vuelva a imprimir la lista. Entonces print, y le decimos birds. ¿Sí? Aquí va a volver a imprimir la lista, pero luego de agregar este nuevo elemento, que es el nombre científico Chlorocrisa nitidissima. Guardamos este código, y ahora vamos a ver si efectivamente este código nos adiciona un elemento, nos adiciona un objeto adicional, un objeto que vamos a agregar luego de haber creado la lista. En un principio vamos a agregar este nuevo elemento, que sería el nombre científico del ave. Entonces ejecutamos este código y vemos que primero la lista estaba compuesta por 6 elementos. El primero Tanagers, el segundo Multicolor Tanager, el tercero Tángara multicolor, el cuarto 12 centímetros, el quinto 8.5 gramos, el sexto vuelo alto True. Luego de adicionar un elemento más a esta lista, que fue el nombre científico, imprimimos la lista. Esta vez la lista nueva con el elemento adicional sería Tanagers, Multicolor Tanager, Tángara multicolor, 12 centímetros, 8.5 gramos, vuelo alto True, y el nombre científico Chlorocrisa nitidissima. Entonces, como vemos, esta función birds.append nos agrega un elemento adicional a nuestra lista. ¿Sí? Con esto hemos visto varios temas, subtemas dentro del tema de listas en Python, y todos estos temas, todos estos elementos, todos estos aspectos de este tema de listas, los vamos a ir utilizando para ir desarrollando nuestro juego sencillo de adivinanza de nombres en inglés. Entonces, estas son las bases para aprender a operar con un tipo de dato lista en Python, que nos permite almacenar en un solo espacio en la memoria varios objetos pertenecientes a una misma clase. Por ejemplo, ¿cuál sería la clase? Por ejemplo, sería la clase Tanagers, clase de tángaras, ¿sí? Sí, entonces Tanager sería una clase en la cual se almacenan objetos. En este caso bird sería la lista, y los objetos serían el nombre de la familia, el nombre en inglés, el nombre en español, el tamaño, el peso, el tipo de vuelo y el nombre científico. ¿Sí? Serían los objetos que hemos almacenado en esta lista. En próximos videos vamos a seguir viendo más subtemas del tema de las listas, y vamos a empezar a ver el tema de las funciones en Python, cómo crear funciones, que sería un tema para poder crear código que nos permita realizar tareas una y otra vez con unas pocas líneas, con unas pocas instrucciones, ¿sí? Y repetir procedimientos que serían parte de un programa, por ejemplo, de un juego de adivinanzas, ¿sí? Entonces, como vimos, esta es el ave que hemos estado viendo, la especie de ave endémica de Colombia, Multicolor Tanager, Chlorocrisa nitidissima, tángara multicolor, una ave endémica de Colombia. Bueno, gracias por su atención.